Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG. Hola a todos los que nos escuchan. Soy Iker Vinajeras de Emisoras y Soluciones ASG en Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. Para dar tracción a nuestra conversación, hablemos de dos eventos relevantes sobre este tema. Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes. En el último reporte del BlackRock Investment Institute, BII, el gigante de las inversiones destaca que una de las barreras clave para alcanzar los objetivos del impulso global para limitar el impacto del cambio climático es la necesidad de aumentar significativamente la movilización de capital para financiar la transición a cero emisiones netas o net zero en 2050 por parte de los mercados emergentes. Según BII, los mercados emergentes, que ahora representan el 34% de las emisiones globales de carbono, excluyendo a China, requerirán al menos $1,000 millones por año para lograr cero emisiones netas para 2050. Esto representa 6 veces más de los niveles de inversión actuales. Para darnos una idea más aterrizada, en el 2020 los países emergentes en conjunto invirtieron $150,000 millones. Existe una brecha de $850,000 millones para llegar a la meta de $1 billón para lograr los objetivos en 2050. Con el fin de poder resolver estos obstáculos y permitir los flujos de fondos necesarios para financiar la transición, el informe de BII recomienda la participación del sector público, pidiendo a los gobiernos de los mercados desarrollados que compartan la carga del riesgo y aumenten las asignaciones presupuestarias a $100,000 millones anuales. El informe recomienda que el financiamiento más eficaz es si se hace a través del apoyo del sector público también en los mercados emergentes. Proponen la creación de bancas de inversión especializadas en ASG que se encarguen de ubicar aquellos proyectos que tendrían un mayor impacto para reducir las emisiones de CO2. BII reconoce que el capital que se requiere es alto, pero concluye con lo siguiente: $100,000 millones es lo que se necesita de capital por año, o $2 billones acumulados durante las próximas 2 décadas. Esto es solo una fracción de las pérdidas evitadas por una transición climática exitosa. Estiman una pérdida acumulada en la producción económica mundial de casi el 25% para 2040, equivalente a más de $21 billones del PIB de 2019 previo a la pandemia. En territorio nacional, el economista reporta que el mercado de bonos temáticos ha incrementado de $8,302 millones en 2015 hasta los $148,875 millones en lo que va del 2021, un aumento importante del 1,693.4%. Por otro lado, se menciona que el mercado de activos con clasificación ASG, ambiental, social y de gobernanza, podría alcanzar los $53 billones a escala mundial para el 2022, un segmento en el cual México ha colocado $259,669 millones en los últimos 6 años. Análisis Viva ASG. Entrevista. Ahora sí, demos la bienvenida a nuestro invitado y aliado del día de hoy, Arturo Palacios, Deputy Director de Carbon Trust México y Head of Green Finance en América Latina. Arturo cuenta con más de 13 años de experiencia en infraestructura financiera y sostenibilidad y ha trabajado en diferentes instituciones del sector financiero, banca de desarrollo, academia y consultoría. En la oficina de Carbon Trust en México es director adjunto y responsable de finanzas verdes para América Latina. Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias, Iker. Un placer estar con ustedes en esta edición del podcast de Análisis ASG de Viva. También quiero agradecer la atención de todo el auditorio. Gracias nuevamente a todos los que hacen esto posible. Arturo,
para empezar con nuestra plática, ¿nos podrías guiar sobre el rol de Carbon Trust y qué es lo que hacen en México en materia de Green Finance y Sustainable Business? Claro que sí, y que te cuento. Carbon Trust es una organización que surgió en 2001 en el Reino Unido y que justamente es una institución impulsada por una misión, la cual es ayudar a acelerar la transición a una economía sostenible y baja en carbono. Y lo que hacemos es reinvertir todos nuestros ingresos excedentes en iniciativas que ayuden a cumplir esta misión. Trabajamos de manera diaria con empresas, gobiernos y organizaciones de todo el mundo, ayudándoles a alinear sus estrategias con respecto a la ciencia climática y sobre todo para cumplir con los objetivos que se han establecido en el Acuerdo de París. Tenemos varias oficinas alrededor del mundo, en México y Brasil y Washington, D.C. en el continente americano, pero también en otras ciudades en Asia, en Europa, en África. Y pues bueno, contamos con más de 330 empleados a nivel global, pertenecientes a más de 30 nacionalidades. Y en particular, con respecto al ofrecimiento de servicios que tenemos aquí en Carbon Trust, nos enfocamos en 5 áreas principales, en temas de política climática, de energía y tecnologías limpias, de agricultura sostenible y finalmente de finanzas verdes y sustainable business, como bien mencionabas. En particular, en temas de finanzas verdes, pues lo que hacemos es principalmente proveer asesoría, revisiones externas y otros servicios, buscando dar a los inversionistas y a las instituciones financieras pues la confianza de que las finanzas verdes realmente van a tener resultados verdes, ¿no? Y tenemos en este sentido 4 principales áreas de interés que tienen que ver con servicios relacionados con bonos y préstamos temáticos, el tema de identificación de oportunidades y riesgos relacionados con el cambio climático, el establecimiento de métricas y objetivos para las emisoras e instituciones financieras con las que trabajamos y finalmente uno último que tiene que ver con el desarrollo de capacidades, estudios y otro tipo de productos hechos a la medida para nuestros clientes. Y finalmente, en términos de lo que hacemos en Sustainable Business, pues bueno, tenemos distintos tipos de servicios. Los ayudamos a las empresas en el tema de establecimiento de metas y también con asesoría ambiental, con medición de huella de carbono y certificación de su huella y de otro tipo de metas alineadas al clima, también con análisis de cadena de suministro en todo lo que tiene que ver con identificación de hotspots y oportunidades de mitigación y finalmente con el tema que nos trae también a la charla del día de hoy, que tiene que ver con las divulgaciones relacionadas con el clima en términos de riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático. Ahora, ¿nos podrías explicar cómo funciona la divulgación de riesgos y oportunidades relacionadas con el clima y por qué es importante para las emisoras inversionistas? Y sobre todo, ¿qué oportunidades ven ustedes en este sentido? Claro que sí, Iker. Pues en particular voy a comenzar haciendo un breve repaso sobre qué son los riesgos y las oportunidades relacionadas con el cambio climático para que nuestro auditorio pueda tener un panorama más general de a qué nos referimos cuando hablamos de esto y luego ya me dedicaré a hablar un poco sobre el tema de la divulgación de este tipo de riesgos y oportunidades. En particular, pues los riesgos asociados al cambio climático tienen que ver con aquellos riesgos de distintos tipos que pueden ser originados por el cambio climático per se. Para la categorización general de estos riesgos tenemos 2 tipos principales, que son los riesgos de transición y los riesgos físicos. Dentro de estas 2 categorías tenemos también como subcategorías y los más conocidos normalmente son los riesgos físicos, ¿no? Como pueden ser los eventos climáticos, que pues como hemos visto cada vez son más severos, como las tormentas, olas de calor, sequías, etcétera. Estos son de tipo agudos o severos o también pueden ser de tipo crónico. Los crónicos se refieren más a los cambios en los patrones climáticos a largo plazo, como pueden ser los niveles de precipitación y las temperaturas de la Tierra. Y por el lado de los riesgos de transición, los que tenemos son aquellos que de darse pueden llegar a tener también impacto en las organizaciones, asociados, por ejemplo, a cambios en temas de política pública o temas regulatorios, ¿no? Como pudiera ser incrementos en el precio al carbono a través de esquemas nacionales o internacionales. También riesgos tecnológicos que tienen que ver con si existen cambios en tecnologías que nos dejen mal posicionados con respecto a tecnologías
tecnologías que nosotros usamos en nuestras operaciones o que proveemos al mercado, ¿no? Como empresas, pues bueno, ese es otro tipo de riesgo de transición. Tenemos también los riesgos de mercado que tienen que ver con cambios en la dinámica del mercado a medida que pueden cambiar, por ejemplo, los costos de recursos. Y finalmente tenemos también los riesgos de reputación, ¿no? Que estos tienen que ver con el poder mantenerse al día con las expectativas de los consumidores y de las empresas, que pues bueno, son cambiantes, ¿no? Y que también pueden tener un impacto importante en la operativa de las organizaciones. Esto por el lado de los riesgos. Por el lado de las oportunidades, pues bueno, tenemos distintas oportunidades relacionadas con el cambio climático, dentro de las cuales se encuentra, por ejemplo, la eficiencia en el uso de los recursos. Esto tendría que ver, por ejemplo, con reducciones de costos que se pudieran tener en las empresas por el uso eficiente de materiales, por ejemplo, o por el cambio de modelos de negocio, tomando iniciativas como la economía circular, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de oportunidades tiene que ver con aprovechar, pues, mejores curvas de costos relacionadas con las reducciones de precios, por ejemplo, de las energías renovables, lo cual también puede tener beneficios para nuestras empresas. También aprovechar el cambio en productos y servicios que podemos ofrecer relacionadas con, pues, temas de sostenibilidad, con oportunidades de mercado, que se van abriendo nuevos segmentos de mercado conforme pues va creciendo el interés en estas temáticas. Y finalmente también con temas de resiliencia, ¿no? Que si nos anticipamos a los posibles efectos del cambio climático, podemos ser más resilientes, adaptarnos a tiempo y poder pues justamente modificar nuestras cadenas de suministro con base en esto. Entonces, bueno, este es como un panorama general de qué son los riesgos y las oportunidades climáticas. Y ya entrando en materia sobre el tema de divulgación de riesgos y oportunidades, pues bueno, a lo que nos referimos con esto tiene que ver con justamente poner a disposición del público información que sea oportuna, comparable, transparente, ¿no? Que sea relacionada con el impacto que tiene el cambio climático en las organizaciones. Y pues dentro de los elementos que se tienen en la divulgación de riesgos y oportunidades climáticas, pues hay distintos tipos. Principalmente tiene que ver con evaluar cuáles son los impactos financieros y las estrategias de gestión de riesgos que tienen las organizaciones, cuáles son las estructuras y los procesos de gobernanza que se pueden identificar para poder gestionar estos riesgos climáticos. También, pues, el identificar cuáles son las acciones que se están haciendo en la organización para poder abordar estos riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático y cómo en nuestras estrategias que deben ser resilientes nos adaptamos a distintos escenarios climáticos que pues son inciertos y pues al final de cuentas tenemos que ver cómo integrar estos riesgos en la estrategia general de riesgo de nuestras empresas. Y finalmente, para comentarte sobre lo que me preguntabas del tema de divulgación de riesgos y su importancia para las empresas e instituciones financieras, pues bueno, este tipo de divulgación de información pues justo busca ayudar a los inversionistas a que se puedan evaluar estos riesgos de manera adecuada, para que se puedan comprender y también para identificar las oportunidades que pues pueden ir surgiendo, abordándolas pues de manera estratégica para ser más competitivos y resilientes. También otro beneficio es que pues nos ayuda a comprender mejor cómo es probable que los riesgos y oportunidades relacionados con el clima pueden afectar nuestra posición financiera presente y futura, ¿no? En la organización. Y pues esto incluye tener una mejor comprensión de cuáles son estas implicaciones con respecto a los sectores en los que nos desenvolvemos y también las ubicaciones geográficas donde tenemos presencia, porque pueden ser afectados por estos riesgos climáticos. Y un ejemplo muy claro de la importancia que esto tiene, les puedo comentar, por ejemplo, que ayer estaba hablando con un miembro del equipo de sustentabilidad de una de las grandes compañías petroleras internacionales, y lo que me decía es que la presión de los inversionistas sobre los temas de ESG ha hecho que justo su empresa empiece a incorporar el tema de riesgos climáticos como un factor clave, y lo están relacionando ya justo con el desempeño financiero de la compañía, y han asignado un equipo grande de más de 100 personas a justamente atender este tema, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ellos lo ven como que hubiera sido impensable hasta hace un par de años y ahora se está viendo materializado, ¿no? Entonces, bueno, esta es, digamos, una muestra clara de la importancia que tiene este tipo de divulgación de información relacionada con el cambio climático.
Hablando un poco más del tema de divulgación de riesgos y oportunidades, ¿nos podrías mencionar qué herramientas e iniciativas hay disponibles para poder llevar esto a cabo? Sí, claro que sí, Iker. Pues digamos, existe un universo grande de iniciativas, principios y herramientas en el mercado, pues que están disponibles para poder abordar este tema de riesgos climáticos. Y lo que vemos es que está en constante evolución y pues puede ser bastante confuso, ¿no? Para las empresas a primera vista. Y como los riesgos climáticos realmente sí tienen una influencia significativa en el desempeño financiero y en el perfil de riesgo de las organizaciones, pues justo lo que debemos hacer es aprovechar lo mejor posible pues las iniciativas y las herramientas en temas de divulgación de riesgos que nos permiten justamente poderlos abordar de manera más eficiente en las organizaciones. Entonces, pues bueno, tal vez habrán escuchado ahí de varias iniciativas de reporte como pueden ser el TCFD, que es el Task Force on Climate Related Financial Disclosures, otras como GRI o Global Reporting Initiative, o por ejemplo el Sustainability Accounting Standards Board y todos los estándares que ellos manejan para reporte. Entonces aquí se ha desarrollado principalmente en esta materia pues el TCFD, que fue creado justo en 2015 por la Junta de Estabilidad Financiera del G20 y que en 2017 emitió unas recomendaciones finales que tienen que ver con la evaluación, valoración y divulgación adecuada de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, de forma que sea pues coherente, comparable, transparente. Y pues en este marco de reporte lo que se tiene son 11 tipos de divulgación que están enfocados en 4 elementos principales. Uno tiene que ver con la gobernanza, otro con la estrategia, otro con la gestión de riesgos y por último con el tema de métricas y objetivos. Y justamente lo que busca esta iniciativa es promover que se presente información útil para la toma de decisiones dentro de las prácticas de reporte habituales que tienen ya las empresas, que son principalmente pues, los informes financieros anuales, ¿no? Que realmente son de los elementos principales de toma de decisión para los inversionistas. En este sentido, pues lo que también busca el TCFD es aumentar la cantidad de información realmente que sea confiable, ¿no? Sobre esta exposición que pueden tener las empresas a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, que sean más importantes y materiales, ¿no? Para la operación de la empresa. Y justamente también es muy útil para que haya una mejor comprensión de este tipo de riesgos y por lo tanto una mitigación de los mismos, y esto lleve a una estabilidad en el sistema financiero y pues también en la operación de las empresas. Ahora bien, dentro de los esfuerzos que se están haciendo para justamente hacer más sencillo para las empresas el poder divulgar esta información, pues tiene que ver con la homologación de estándares y marcos de divulgación, ¿no? Porque como te comentaba, pues existe un universo pues de varios tipos de marcos de referencia y de estándares que se pueden usar para revelar esta información a nuestros inversionistas. Y lo que estamos viendo es que pues justamente estos esfuerzos de homologación están ocurriendo de manera muy acelerada. En los últimos 2 años, por ejemplo, varias iniciativas de reporte, como estas que mencionaba yo de GRI, SASB y otras, pues empezaron a trabajar juntas para justamente identificar cómo estas divulgaciones del TCFD pues estaban alineadas con sus estándares y prácticas de reporte, ¿no? Y se vio que realmente están ampliamente cubiertas ya por estos marcos y estos estándares, lo cual pues termina siendo bueno para los encargados de estas prácticas en las empresas, porque realmente el esfuerzo adicional, si es que ya reportan con algunas de estas iniciativas, pues no es tan amplio como pudiera creerse, ¿no? Y justamente han estado trabajando en conjunto para tener un framework de reporte alineado al TCFD y que sea compatible con estos distintos tipos de divulgación y estándares de reporte que pues son utilizados ya en el mundo corporativo desde hace tiempo. Otro tema importante para saber dónde estamos parados. ¿Cuál es el estado actual en el mundo en materia de divulgación de riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático? Sobre todo en la parte de regulación y las prácticas que están llevando a cabo las empresas. Sí, pues esos 2 elementos que mencionas son claves. La parte regulatoria, de hecho, es algo que estamos viendo que se está moviendo a pasos agigantados, ¿no? Por ejemplo, en los últimos meses hemos visto que se han anunciado iniciativas de regulación en distintos países y jurisdicciones para comenzar a hacer obligatoria esta práctica de divulgación de información relacionada con el cambio climático. Por poner algunos ejemplos, el Reino Unido está proponiendo que se haga obligatoria
ya la divulgación de estos temas para las principales empresas en el año de 2022. O sea, ya en ese país lo van a empezar a implementar. También ahora con la entrada del presidente Biden se emitió una orden ejecutiva que tiene que ver con los riesgos relacionados con el cambio climático y su divulgación. Y también pues otros países cercanos a nosotros, por ejemplo Brasil, ya están considerando la implementación de regulación relacionada con divulgación, no solo en temas de riesgos climáticos, sino también con otros temas ambientales, para ser obligatoria para todas las empresas financieras a partir del siguiente año. Entonces, vemos realmente que los cambios regulatorios están teniendo estos avances pues, en este año, y lo que esperamos es que continúe de esa forma hacia adelante. Y en el tema también de pues, cuáles son las prácticas de las empresas en materia de divulgación, pues les cuento que justo ayer TCFD publicó su reporte de estatus de 2021, así que tenemos pues información bastante fresca sobre cómo van avanzando las prácticas de divulgación de información relacionada con el tema de cambio climático en el mundo. Y justo con estos temas regulatorios poniendo presión a las organizaciones, pues se ha ido acelerando bastante la adopción de este marco de divulgación. Por ejemplo, para darles algunos datos concretos, 83 de las 100 empresas más grandes del mundo ya están apoyando o informando en línea con las recomendaciones del TCFD, y de hecho ya son más de 2.600 empresas en 89 países que están apoyando esta iniciativa. Y para tener una referencia, el año pasado se reportó que eran alrededor de 1.500 empresas las que se encontraban apoyando en ese momento la iniciativa, y pues ahora prácticamente se duplicó, ¿no?, el número de organizaciones. Entonces vemos cómo está creciendo de manera acelerada el uso de este marco de referencia. Y justo este reporte también está destacando iniciativas que se han desarrollado en México, por ejemplo, impulsadas por la Asociación de Bancos de México, por el propio Banjico y por el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que están buscando impulsar el uso del marco de TCFD en el país. Entonces, un último punto súper relevante es que también TCFD publicó el día de ayer una guía para que las empresas empiecen a divulgar cuáles son los planes que tienen para ir transitando en línea con el Acuerdo de París, y justamente teniendo en mente la meta de llegar a prácticas de cero emisiones netas o net zero, como tal vez se habrá escuchado en un término más común. Y pues en ese sentido, quisiera aprovechar para compartirles que Carbon Trust está organizando una serie de eventos regionales a nivel mundial para justamente ayudar a comprender de mejor manera cuáles son los retos de esta ruta hacia Net Zero. En particular, el evento para Latinoamérica va a ser el 17 de noviembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hora de México, y de hecho se pueden registrar en la sección de eventos de nuestra página web www.carbontrust.com. Para cerrar con nuestra conversación, al inicio nos mencionaste de forma general el papel de ustedes como asesor especializado en reducción de riesgos climáticos, pero lo que nos importa mucho en Viva es saber cómo Carbon Trust lo puede apoyar a los inversionistas y a las emisoras del mercado de valores. Sí, pues justamente como este marco de TCFD es una referencia, pues hace falta, digamos, que aterrizarla para poder implementar las distintas divulgaciones que recomienda, ¿no? Entonces, Carbon Trust lo que ha hecho es diseñar una metodología para justamente poder apoyar a las organizaciones en este proceso de adopción del marco de TCFD para poder divulgar los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático y pues seguir una serie de pasos ordenada para poderlo abordar. Entonces, digamos, en esta metodología lo que hacemos es ayudarle a las empresas a definir cuál es el contexto en el que se desenvuelven estos riesgos y estas oportunidades, tomando en cuenta dos aspectos. Uno, el tema como contextual del sector, y a eso agregándole cuáles son las características de la empresa relacionadas con, pues, dónde están ubicados, cuáles son sus costos, qué tecnologías ocupan, cómo está integrada su cadena de valor, etcétera, ¿no? Y a partir de eso, lo que hacemos es empezar a identificar cuáles son los drivers o los impulsores que tienen que ver con estos riesgos y las oportunidades, como ya los mencionábamos al inicio de la charla, ¿no? Relacionados con estos riesgos de transición, los riesgos físicos y, bueno, la parte de aprovechamiento de oportunidades. Y una vez que tenemos esos riesgos y oportunidades identificadas y también estos drivers
que se pueden impactar a partir de los riesgos y oportunidades, lo que hacemos es ayudarles a construir escenarios climáticos en donde se puede ver cómo podrían cambiar estos value drivers a lo largo del tiempo de darse algunos de los escenarios climáticos que, por ejemplo, se plantean en estos reportes del panel intergubernamental de cambio climático, que tal vez habrán escuchado que se publicó hace algunas semanas. Finalmente, pues les ayudamos a partir de esta construcción de escenarios a poder evaluar cuáles son los impactos de estos riesgos y de las oportunidades en métricas financieras, ¿no? De forma que puedan tener resultados claros acerca de cuáles son los efectos en sus balances financieros, estados de resultados y otros reportes de índole financiera, y que se pueda realmente identificar cómo puede impactar el cambio climático a la organización. Por último, pues justamente habiendo identificado estos impactos, lo que se hace es ayudarle a las empresas a identificar estrategias y posibles soluciones para poder gestionar pues estos riesgos y poder aprovechar las oportunidades al máximo. Entonces, ya en conclusión, pues Carbon Trust puede ayudar a las organizaciones a desarrollar una estrategia sólida, ¿no? De mitigación del cambio climático y de divulgación de información relacionada con el clima, para que justamente las empresas puedan, pues número uno, identificar, analizar y divulgar cuáles son los impactos financieros materiales relacionados con el cambio climático. Número dos, para que puedan comprender cuál es la sensibilidad a estos diferentes escenarios climáticos futuros, ¿no? Y cómo su negocio puede ser flexible y resiliente para poderse adaptar a los posibles impactos de estos riesgos y de estas oportunidades. Y por último, pues ayudarles justamente a ser transparentes en cómo sus decisiones diarias pueden aumentar o disminuir la probabilidad y la escala que pueden tener estos riesgos y oportunidades dentro de su operación. Entonces, bueno, Carbon Trust puede ayudar en todo este proceso para que puedan tener una divulgación de riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático de manera exitosa y robusta. Bueno, Arturo, muchas gracias por habernos acompañado en Análisis Viva ESG y muchas felicidades por todas las soluciones que están implementando para la mitigación del cambio climático. No, al contrario, muchísimas gracias, Iker, a ustedes por la invitación y pues a todo el público que nos escucha. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y contarles un poco más de lo que hace Carbon Trust y también pues de cuál es el estado en el que se encuentra el tema de divulgaciones financieras relacionadas con el cambio climático. Muchísimas gracias nuevamente. A todos los que nos escuchan, muchas gracias y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.